Nehemías. Libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, ahí en los primeros libros de la Biblia lo va a encontrar. Ahí va a estar el libro atrás de los Salmos, atrás de Job, atrás de Esther, más o menos por ahí, atrás de esos libros va a encontrar Nehemías. Y vamos a ir al primer capítulo de este libro. Son de esos libros que casi no se leen, pero tienen un contenido muy importante para nuestra vida. El libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1, leemos la palabra del Señor, que dice: palabra de Nehemías, hijo de Hacalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído, hermanos, este libro de Nehemías, que es uno de los libros históricos que cuentan la historia del tercer viaje de los deportados de Israel a Babilonia. Quizás, hermanos, es un poco quizás desconocida la historia, pero es muy bonito leer estos libros como Nehemías y Esdras, que nos relatan la historia de cómo después de 70 años de cautividad en Babilonia se les da la oportunidad de que vayan regresando en pequeños grupos de Babilonia hacia Judá, hacia la tierra de Israel. Y fíjense, es bien interesante mirar de cómo se va cumpliendo la palabra de Dios, que le había dicho que por 70 años iban a estar cautivos por causa de su pecado, porque por causa del pecado que el pueblo de Israel hizo, fue llevado cautivo hacia Babilonia. Pasan 70 años y cumplidos los 70 años, porque Dios así es, Dios cumple su palabra. Si Él dice que lo que va a pasar, es porque va a pasar de esa manera. A los 70 años, que al cumplirse la palabra de Dios, comienzan a regresar ciertos grupos de judíos hacia la tierra de Judá, a la tierra de Israel. Y fíjense que se cree que de unos 2 a 3 millones que fueron llevados cautivos a Babilonia, solo regresaron 50,000. Dice que como 50,000 judíos regresaron a la tierra de Israel. Y por eso ahí se pierden la mayoría de las tribus de Israel, porque son 12 tribus, pero de las 12 tribus que son llevadas cautivas, los que regresan solamente es la tribu de Judá y otras tribus que regresaron, las de Leví también que regresaron, pero los demás se perdieron, las otras tribus. Por eso hasta el día de hoy no se encuentran esas tribus, no saben dónde están esas tribus, no las identifican el lugar donde están. Pero de todo aquel montón de judíos que fueron llevados, regresan unos pocos. Estos pocos judíos que habían regresado y que estaban regresando de Babilonia, no habían podido construir el muro. En Esdras capítulo 4, versículo 5 dice: pero el pueblo de la tierra, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó
para que no edificara. O sea que ellos, hermanos, los pocos que estaban regresando de Babilonia hacia la tierra de ellos, dice que habían sido intimidados y no habían podido edificar el muro. Fíjense, hermanos, para nosotros hablar de muros ahora es una división. Por ejemplo, como este país que está haciendo muros allá en la frontera, para nosotros es una división. Pero para en ese entonces, el que una nación, un pueblo tuviera los muros era importante, era la seguridad del pueblo. Entonces, este pueblo que estaba regresando, no había podido construir esos muros que eran importantes y vitales para ellos construirlos. Entonces, fíjense, la historia que leemos es un pequeño resumen de historia de lo que pasaba con el pueblo de Israel. Nehemías, este hombre vivía en Susa, que era la capital del reino de Babilonia. Él vivía en una ciudad que estaba fortificada con muros. Él era parte digamos, de los que servían al rey. Él era el copero del rey. Entonces, él estaba en una seguridad en el palacio real. Él estaba cerca del rey. Para él, hermanos, el estar ahí hubiese sido algo como cómodo para poder decir, no, a mí, ¿de qué me preocupa lo que esté pasando en otro lado? Pero fíjense, él viviendo en el palacio real, estando en ese lugar donde él estaba cómodo. Él, estando ahí, él quizás no le hubiera interesado el poder darse cuenta cómo estaban sus hermanos. Pero cuando dice el versículo 2 que leíamos, dice, pero vino Hanani, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, dice, por los judíos que habían escapado y dice que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran manera en afrenta. Y él dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por fuego, en el fuego. Él, fíjense, estando en el palacio, estando en un lugar de seguridad, a él no le hubiera importado nada, pero dice que cuando vino, dice, alguien, llamado Hanani, uno de mis hermanos, dice, con algunos varones de Judá, les pregunté. Fíjense, y ahí viene algo, hermano, cómo Dios comienza a obrar, cómo Dios comienza a mover el corazón de este hombre. Porque fíjense, alguien que está en una comunidad, que está ahí tranquilo, puede decir, no, yo no me voy a preocupar por lo que pasan con mis hermanos, qué pasa con nosotros. Pero él, hermanos, es comenzado a ser inquietado, a preguntar primeramente, pregunta. Fíjense, Nehemías estaba a unos 1,300 kilómetros de Jerusalén. Nehemías estaba en Persia, en el palacio, pero su corazón estaba en Jerusalén, porque él quería saber cómo estaban sus hermanos. Él quería saber cómo se encontraba la situación de ellos. Él estaba bien, él estaba cómodo, él no necesitaba estar pensando en ellos, pero no, él se interesa en saber de cómo estaban ellos, cómo estaban los hermanos que estaban en Jerusalén. Porque fíjense, en Jerusalén ni siquiera los levitas habían podido vivir. Entonces, en Jerusalén era un desastre completamente, no había nada. Entonces, cuando escucha esas palabras, versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté a llorar y hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Este hombre es tocado por el Señor. Cuando Dios está inquietando a un ser humano para hacer la obra de Dios, hermano, no importa a dónde se encuentre. No importa si está cómodo, si tiene que dejarlo todo lo que tiene que dejar por servir a los demás. Fíjense que dijo el Señor que no había un amor más grande que dar la vida por sus hermanos, ¿verdad? Que eso dijo el Señor. Que no había más grande amor que dar la vida por los demás. Entonces, este hombre estaba siendo inquietado. Cuando Dios te está inquietando, hermano, debe escuchar la voz de Dios. Cuando Dios lo inquieta a usted, escuche la voz de Dios y haga lo que Dios quiere que usted haga.
Porque es que usted no sabe, hermano, lo que Dios quiere hacer con usted. O sea, hay que escuchar la voz de Dios, es importante. Han habido hombres que escucharon la voz de Dios, por ejemplo, y que renunciaron a todo lo que tenían por escuchar la voz de Dios. Y por ejemplo, uno de esos fue Moisés. Moisés, hermano, era un hombre que iba a ser el próximo faraón. Pero cuando vio la injusticia de la que vivían sus hermanos, que eran los israelitas, el hermano trató de levantarse él y hacer algo por su cuenta. ¿Verdad que eso es lo que hizo él? Él lo que hizo fue cuando vio que un egipcio estaba golpeando a un hermano de él, o sea, no hermano en carne, sino hermano del pueblo. O sea, no era hermano de sangre, sino que del pueblo, de su mismo pueblo. Cuando vio que le estaba golpeando porque era esclavo de su hermano hebreo, dice que él se levantó y mató, dice, golpeó y lo mató de tal manera al egipcio, porque él quería defender la causa del indefenso. Él quería defender la causa a su manera. Él estaba ya siendo inquietado para ser un libertador, para ser el próximo que tenía la alternativa para sacar al pueblo. Él se pone ahí en ese momento, cuando él asesina al egipcio, él se pone como la alternativa de poder sacar adelante a ese pueblo. Entonces, cuando Dios comienza a inquietar el corazón de uno, es de escuchar la voz de Dios, porque algo Dios va a hacer grande. Tal vez quizás no va a ser a nuestra manera, porque cuando Moisés, hermano, lo hizo, Dios no estuvo de acuerdo a esa manera, porque Dios lo quería hacer a su manera. Por eso en ese momento que Moisés mata al egipcio, ¿qué hizo? El siguiente paso de Moisés, ¿qué fue? Salir a huir, ¿verdad? Porque no era en el tiempo de él. Dios lo quería hacer a su manera y pasan 40 años allá en el desierto. Cuando Dios le habla, le dice, Moisés, ahora ya es el tiempo de que vayas y libertes a mi pueblo. No le dice a tu pueblo, ¿verdad? Que allá él quería libertar, pues dijo, estos son mis hermanos, y lo quiso liberar porque eran sus hermanos. Pero después Dios le dice, ve a liberar a tu pueblo. No le dice, ve a liberar a mi pueblo, a su pueblo de Dios. Entonces, y ahí Dios, hermano, lo envía. Pero él ya antes ya había sido inquietado para ser el próximo libertador de su pueblo. Entonces, sabe, hermano, que Dios comience a inquietar los corazones de aquellos que Dios va a usar. Tal vez usted puede decir, hermano, es que yo quisiera ser alguien que haga grandes cosas. No, hermano, hay que comenzar en lo poco. En nuestra comunidad, en nuestra familia, ahí donde Dios nos puede inquietar a hacer cosas grandes. No necesitamos comenzar a hacer grandes conquistas, sino que hay que comenzar en lo pequeño. Si somos inquietados, hermanos, a servirle a Dios en lo poco, quizás que podamos hacerlo, hay que hacerlo y hacerlo bien, porque Dios es el que está obrando. Este hombre fue tocado, este hombre fue movido cuando escuchó lo que estaba pasando. Hermano, comenzó a orar, versículo 4, porque le dicen a él, el remanente de los que quedaron en cautividad allí en la provincia están en gran afrenta y el muro de Jerusalén derribado. Y dice, y las puertas quemadas. Entonces cuando escucha esas palabras, él sabía que era una tragedia la que había acontecido y de cómo estaban viviendo sus hermanos. Y él dijo, ¿qué dijo él? Que se queden allá los hermanos, que se los coma allá el león, ¿verdad? Que se los coman allá, que se mueran. No, comenzó, dice versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo. Él se sentó y comenzó a llorar, no por la situación que él tenía, sino la situación de otro. Entonces comenzó y lloró y se comenzó a ayunar. Y comenzó a orarle a Dios. ¿Qué hacía? Él quizá en el momento no sabía qué hacer. Él no sabía cómo hacer para ayudar a los hermanos, a sus hermanos que estaban ahí en una gran afrenta. Pero él comenzó a llorar y a ayunar y a ponerle al Señor esa situación de sus hermanos, porque ahí se comienza. En la oración se comienza a ganar la batalla, ¿verdad? Ahí se comienza a ganar. Entonces dice que Nehemías no pudo contenerse en pie y comenzó a orar y a llorar, a saber que los muros seguían en ruina. Entonces él comienza a orar. Dios comienza a inquietar el corazón de él, comienza a mover el corazón de él. Es que cuando el Señor mira que nuestro corazón se está disponiendo, el Señor comienza a obrar en nosotros. El Señor comienza a abrirnos puertas, el Señor comienza a hacer grandes cosas que tal vez, hermano, no es en nuestro tiempo.
para que Moisés se le cumpliera el deseo de liberar a su pueblo, pasaron 40 años. Este comenzó a orar, comenzó a ayunar, pero la respuesta no vino en el momento. Pasaron 4 largos meses. ¿Sabe, hermano? Cuando uno está en una gran afrenta, cuando uno está en una gran aflicción, cuando uno está en un gran problema, uno quisiera ver la respuesta ahora, allá. Ya que sea, Señor, yo te estoy orando ahora, pero yo quería que me respondieras ayer. Así es nuestra oración, ¿verdad? Pero a veces Dios, hermano, no es así. Dios espera porque no es en nuestro tiempo. A veces es el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces Dios comienza a obrar y Él comienza a obrar, pero no es en nuestro tiempo. Él comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a ver el problema grande y sabe, lo que Dios quiere es que nosotros sintamos la necesidad del otro como nuestra, ¿verdad? Y entre más Él se metía en ayuno y oración por el problema de los hermanos, esos hermanos lo sentía más personal Él. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros sentamos aquello, porque sabe, si no sentimos que esto es de nosotros, a medio camino lo vamos a dejar tirado, ¿verdad? Si no sentimos que esto, cuando no avanzan las cosas, cuando no miramos los frutos, no miramos la victoria, ¿sabe qué vamos a hacer? Tirar la toalla y decir, no, yo me regreso de vuelta. Imagínense si Moisés, si él en su tiempo hubiera sacado al pueblo, no lo hubiera podido, ni al mar hubiera llegado cuando ya lo llevaban de regreso allá. Pero cuando ya Dios lo llamó y que era el tiempo de Dios, Dios le abrió el mar. Cuando iba en el tiempo de Dios, Dios proveía la comida, proveía la agua, proveía todo, porque ya era en el tiempo de Él. Aquí, hermano, comienza a orar Nehemías. Y al ver, hermano, la oración de Nehemías, Dios sabe a dónde comenzó a obrar, en el corazón del rey. Porque el rey comienza a mirarlo a aquel hombre llamado Nehemías, como era el copero, el que le servía el vino, y le comienza a mirar todo pálido, lo comienza a ver bien triste, lo comienza a mirar demacrado y le pregunta, Nehemías, ¿por qué te estoy viendo que te estás poniendo pálido? Te estás poniendo mal, ¿qué está pasando contigo? Es que el dolor le había llegado hasta lo más profundo del corazón. Entonces él dice, mire, es que mis hermanos están pasando de una dificultad allá. Mis hermanos están allá en una gran aflicción porque no tienen muro. Y comienza a explicarle al rey, es bien raro el nombre que a mí me cuesta, que llama Astarjerjes, así se llama este rey. Entonces, así se llama, entonces comienza a contarle todo, cómo están sus hermanos. Y entonces le dice el rey, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué hago? Entonces le dice, mire, yo quiero esto. Y comienza a ponerle lo que él quiere que le dé para ir a construir los muros. Pero sabe, en este momento, era un copero nomás que servir al rey, pero la oración de él fue tan fuerte, fue tan poderosa que tocó el corazón del rey, y el rey dice todo lo que quiera y lo manda a Nehemías, lo manda ya como un gran ejército, ya lo manda no lo manda ya solamente como un copero, lo manda a construir los muros de Jerusalén ya como un general. Y vaya, aquel copero que solamente servía la copa al rey, ya va a Israel como un gran líder a construirlo. Pero ¿sabe cómo comenzó? Ahí, escuchando la voz de Dios, sintiendo el problema del hermano como si era de él. Porque cuando nosotros, hermanos, somos inquietados a servirle a Dios, cuando somos inquietados por Dios, es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Quizás no va a ser en nuestro tiempo ni en nuestro momento, pero si esperamos a Dios y vamos esperando, Dios va a ir abriendo las puertas. Imagínense después, Dios comienza a obrar en la vida del rey al ver la situación que le estaba pasando. Quizás para nosotros no era importante lo que para él era importante. Quizás para usted no es importante lo que verdaderamente es importante. Pero sabe, hermano, cuando nosotros sentimos la necesidad de los demás como nuestra, comenzaremos a caminar y mirar la vida de otra manera. Comenzaremos a ver la vida que es importante y necesaria, atender la voz de Dios. Porque estos hombres, hermanos, no estaban pensando en quedar en un día en un libro como la Biblia, decir, quedar su nombre aquí. Ellos no estaban pensando en eso, ellos estaban pensando en servir a sus hermanos. Ellos estaban pensando en poder dar lo mejor de ellos para los hermanos. Porque a veces no es que hay mucha gente, ¿sabe por qué no logra y quedar en la historia? Porque está pensando quedar en la historia.
Los hombres que han quedado en la historia ha sido porque ellos no estaban pensando en quedar en la historia, estaban pensando en hacer algo por los demás. ¿Sabe, hermano, que esos millonarios, porque hay muchos millonarios que son millonarios, porque ellos pensaron hacer algo que fuera útil para otros? Y por esos hombres que son millonarios ahora, y usted los ve y usted va a ver que siempre ellos hicieron algo que no era para ellos, sino que algo que era para usted y para mí, que nos sirve ahora a nosotros. Ellos comenzaron a crear cosas que iba a ser útil para otras personas. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas que no son útiles quizás para nosotros, sino para otros, es cuando nosotros vamos a quedar en la historia de lo que hicimos. Pero debemos estar dispuestos a pagar el precio. Este hombre estuvo dispuesto a renunciar, ¿verdad? A estar en el palacio cómodo por venir allá, hermano. Y usted va a leer el libro de Nehemías. Cuando tenga tiempo, léalo y usted se va a dar cuenta cómo él, hermano, ahí en Nehemías dice que estaban con una mano tenían la espada y con otra mano tenían pegando el ladrillo. Ahí estaban pegando el ladrillo con una mano, o sea que nadie se dormía porque los atacaban los enemigos. O sea, nada en la vida, hermano, y ni en la obra de Dios es fácil. Pero si nosotros estamos dispuestos y el Señor está con nosotros, vamos a terminar los muros. Vamos a terminar la meta que Dios nos ha puesto a nosotros que hagamos. Porque, mire, comenzó con ser tocado por el Espíritu Santo. Fue tocado y movido a querer hacer algo. Imagínense, ya vea, este grupo que él traía fue el tercer grupo, porque primero vinieron unos, después vino Esdras era el sacerdote. Él vino con otro grupo, este era el tercer grupo que trajo de Babilonia. Pero todos estos grupos no habían podido construir el muro. Había unos que desertaron, y muchos desertaron, y por eso muchas tribus se perdieron. Las otras 10 tribus se perdieron porque nadie estaba dispuesta a hacer algo. Pero este hombre estaba dispuesto, y que quizás no era el preparado, quizás no era albañil, no era ingeniero, quizás no era un principal del ejército, no era nadie de eso, pero tenía el corazón, tenía la disposición, y él dijo, no, yo me propongo. Yo voy a hacer algo por mis hermanos. Yo voy a hacer algo. Y él, ¿cómo comenzó a pelear la batalla? Ayunando, ¿verdad? Ayuno y oración. Y Dios escuchó la oración y movió el corazón de alguien que sí tenía poder. Porque, ¿sabe qué quiere? Le dice el rey. Y el hermano le dice, no, dame carta para llevar a los vecinos, a los reyes que están ahí, a los principales de las ciudades, de los que están ahí cerca. Y se las voy a llevar diciendo que voy a construir el muro. Y se lleva, y aún cuando él llevaba cartas del rey de Babilonia, Astarjerjes, dice que aún con eso hubo oposición. Y aún con la oración que él había hecho, aún con el ayuno que había hecho, había una grande oposición. Allá cuando comenzó a construir los muros, hermanos, comenzó a tener problemas. Que sabe, hermanos, que ni porque tengamos el llamado de Dios, ni porque tengamos ayuno y oración, no quiere decir que todo está fácil, que todo está seguro y que nada nos va a pasar. No, siempre habrá oposición del enemigo, siempre habrá oposición, porque el enemigo no quiere, hermanos, que nosotros nos miremos seguros, porque en los muros era seguridad que le iba a dar al pueblo. Pero el enemigo no quería que el pueblo de Dios estuviera seguro. Porque ellos venían, hermanos, y los atacaban y los dejaban desiertos otra vez. Venían y les robaban todo y se lo llevaban. Entonces, los muros hacían que nadie pudiera saquear su comida, que nadie pudiera venir y robarle sus cosas, sino que estuvieran seguros. Entonces, Dios, hermanos, comienza a quietar el corazón de él, y Nehemías no se quedó de brazos cruzados, ¿verdad? Él no se quedó, no, yo estoy bien, se cruzó sus brazos. No, él comenzó y oró al Señor. Comenzó y oró al Señor, no por su necesidad. Yo siempre he dicho que Dios, hermano, hace grandes cosas en nuestra vida cuando nosotros oramos y nos preocupamos por la vida de los demás. Dios lo inquietó a Nehemías para que hiciera algo. Pero al principio, hermano, uno lo mira bien raro, ¿verdad? Cómo Dios lo toca a él a orar, ¿verdad? Y cómo cuando él comienza a orar, Dios comienza a mover los medios, comienza a poner gracia en la vida del rey, y que él comienza a abrirle las puertas, comienza a abrir esas puertas que no se habían abierto antes con los otros que se habían ido hacia la tierra. Porque fíjense, hermano, que
que en Babilonia habían estado grandes hombres judíos. Por ejemplo, usted ha escuchado hablar de Daniel, hermano. Daniel estuvo ahí en Babilonia, ahí donde estaba Nehemías. También ahí estuvo aquellos jóvenes que fueron metidos al horno de fuego. Aquel Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ellos estaban ahí. Y habían grandes hombres que habían estado ahí. Pero a nadie de ellos, hermanos, si estaban vivos, los había inquietado de poder hacer esto que este hombre hizo. Porque fíjense, hermano, tal vez a uno lo usó ya, hermano, en el pasado. Y ya quedaron ahí, Dios lo usó. Está bien, pero ahora Dios no lo quiere usar a esos del pasado, quiere usarnos el Señor a nosotros, ¿verdad? Porque Dios, hermano, va teniendo su tiempo para cada uno. Daniel, ya aquellos jóvenes hebreos que fueron metidos al horno de fuego, ya había pasado su tiempo. Ahora es el tiempo para este hombre Nehemías. Y Dios, hermano, lo inquieta de tal manera que hiciera algo. Porque toda la obra de Dios, hermano, comienza con Dios tocando el corazón de alguien. Así comienzan los grandes movimientos que el Señor hace, lo hace Dios tocando el corazón de alguien. Yo no sé si usted va a ser el próximo que el Señor va a tocar, pero sepa, hermano, que cuando el Señor lo toque, no dude de hacerlo. Porque los grandes movimientos, las grandes cosas que se han hecho, Dios comienza inquietando el corazón de uno para que haga algo. Pero muchos hermanos pasan el tiempo y no lo hacen, ¿verdad? Escuchan la voz de Dios y dicen, no, Señor, ahorita no tengo tiempo. Pero la aflicción de este hombre, al escuchar, Dios comenzó a inquietar el corazón de él. Dios sabe, Dios es respetuoso con nosotros. Él comienza a inquietarnos, comienza a mover a nuestro corazón. Y hay de nosotros si nosotros decimos, no, yo no quiero ahora, Señor. Conmigo no te metas. A mí no me metas en tus cosas. Podemos hacer de esa manera o podemos comenzar a ayunar y a orar y decir, Señor, haz en mí tu voluntad. Haz en mí tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Eso es lo más difícil que hay, ¿verdad? El Señor Jesús, él mismo dijo, Señor, no que sea mi voluntad, sino la tuya. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Que le decía al Padre, le oraba al Padre, pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad. Porque a veces uno quiere todo cómodo, ¿verdad? Uno quiere todo, ¿verdad? Uno quiere hacer todo. No hacer nada por lo demás o hacer algo, pero cuando Dios comienza a obrar, comienza a inquietar el corazón de nosotros, ahí debemos estar dispuestos, hermanos, para hacer, porque Dios lo inquietó a hacer algo a él, y él no se queda ahí, él comienza a orar y comienza a sentir una carga, como dijo Pablo, puesta me es necesidad, o sea que esta carga ha sido puesta en mí, esa necesidad ha sido puesta en mí, esa carga que llevo, decía Pablo, de hacer la obra de Dios. Y que él le había puesto el Señor él sentía que hacer la obra de Dios era una carga, pero una carga, no era una carga de que él dijera, ay, qué carga, que no la quiero llevar. No era una carga, que una necesidad de hacer la obra de Dios. Él sentía como que tenía que hacerlo porque era una necesidad de hacerlo. Fíjense que cuando uno logra, hermano, a entender el llamado de Dios, por eso yo siempre digo que el llamado de Dios solamente cada uno la sabemos. Yo no puedo saber el llamado que Dios le está haciendo a usted. Usted no puede saber cuál fue el llamado que Dios me hizo a mí. Nadie puede hablar del llamado que nos hizo Dios a cada uno, porque a cada uno Dios le va a hablar conforme lo que Él quiera hacer con uno. Porque no todos hemos sido llamados para lo mismo, ¿verdad? No todos hemos sido llamados para hacer lo mismo. Entonces Dios nos estará inquietando, estará obrando en nuestro corazón. Y que nosotros no podamos rechazar la voz de Dios, como por ejemplo cuando Dios llamó a Samuel, ¿verdad? A Samuel dice que lo llamó y escuchó la voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él se levantó y fue donde él y dijo, Señor, ¿me habló? No, yo no te he hablado. Y fue por 3 veces, dijo, no, yo no te he hablado, pero le dijo, si escuchas la voz otra vez, dile, Señor, heme aquí. Entonces dice que cuando la 3.ª vez escuchó la voz, le dijo, Señor, heme aquí. Entonces el Señor lo estaba llamando, él escuchó la voz. Y era Samuel no dejó caer palabra a tierra. O sea que se escuchaba la voz de Dios. Cada vez que el Señor le hablaba, le escuchaba a él. Él no era indiferente a la voz de Dios, él le escuchaba a Dios. Entonces, así, ¿verdad? Así Dios, hermano, ha llamado grandes hombres que Dios ha llamado, que no han dejado a caer la palabra a tierra. Cuando Dios lo esté inquietando a usted, hermano, escuche la voz de Dios. Puede hacer que
que Dios, hermano, lo llame a usted a través de Él mismo, que le hable a su corazón y comience a inquietar a su corazón. Pero puede ser que el Señor le llame a usted como alguien, ¿verdad? Como el Señor llamó a los discípulos, ¿cómo les dijo? Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, les dijo el Señor. Llegó y les dijo, vénganse, los voy a llamar. Puede ser que alguien, yo me acuerdo que alguien escuché que dice que el llamado que Dios le hizo para ser pastor fue que el pastor que estaba encargado de él, dice que él estaba siendo inquietado por el deseo de servirle a Dios. Pero él yendo en un bus, en un camión, como le dicen aquí, en un bus iba él, entonces iba en la ventana mirando uno ya iba viendo hacia afuera, Cuando en el otro bus que venía del otro lado venía el pastor, el encargado de él. Entonces cuando vio que venía el pastor, dijo, allá va el pastor, y el pastor iba en el otro bus le hizo así como que se regresara. Entonces dijo, el pastor me está hablando, y se bajó ahí y se regresó. Y dijo, voy a llegar a la iglesia a la hora que llegue el pastor. Y cuando llegó allá a la iglesia, allá estaba llegando el pastor también. Entonces le dijo, pastor, me hablaba, le dijo. No, le dijo, yo no le hablé. Dijo, yo lo miré cuando usted venía en el bus, le dijo, yo iba para allá en mi trabajo y yo vi que usted venía en el bus para acá y usted me hizo así, dijo. Entonces dijo el pastor, yo no te dije nada, pero si tú viste que yo te hice ese gesto, le dijo, es que Dios te ha hablado. Y dijo, yo estoy necesitando un pastor. Así que usted ahora, le dijo, ya no se vaya al trabajo, que ahora lo mando de pastor. Y lo mandó de pastor en el mismo momento porque él miró que el pastor le dijo que se regresara. Y dijo, no, yo no te hice nada, ni te vi, le dijo. Pero ¿cómo? O sea, no todos tenemos ese llamado de parte de Dios, ¿verdad? Dijo, yo no te he hablado, le dijo el pastor. Pero yo miré que usted me hizo así, que me regresara. No, dijo, no te hice, pero ya que veniste, le dijo, es que Dios te ha hablado. Así que dijo, allá está una iglesia, le dijo, vete allá, agarra tu maleta y vete para allá. Entonces, así, imagínese, Dios, hermano, cada quien sabe cómo Dios le habla, ¿verdad? Yo no sé cómo Dios le va a hablar a usted. A este lo inquietó su corazón, a este lo inquietó para que hiciera algo por su pueblo. Porque fíjense, hermano, cuando Dios nos llama al ministerio, Dios nos está llamando porque nosotros le necesitemos. El Señor nos llama porque Dios está sabiendo que hay otros que están necesitando de nuestra cobertura, de nuestro pastoreo, cubriendo sus necesidades. Entonces, fíjense, hermano, que así es Dios, ¿verdad? Así obra. Porque aquella gente, hermano, necesitaba que Dios levantara a alguien para hacer algo por los muros. Pero, ¿sabe? Era difícil que una persona, estando en la condición en Jerusalén, pudiera levantar los muros. Primero por los enemigos que no les iban a permitir que ellos llegaran de estar cautivos a hacer los muros, ¿verdad? No les iban a permitir, pero se venía alguien con cartas del rey y que viniera con un gran ejército de Babilonia, todos iban a tener temor y iban a permitir que ellos hicieran el muro. Entonces, fíjense cómo Dios obra, por eso hay que esperar en el tiempo de Él, ¿verdad? Fíjense, como el ejemplo que le ponía de Moisés, si Moisés se viene en los 40 años antes que él mató al egipcio, hermano, no traía las armas. Tal vez él era un líder del ejército, tal vez él era un general importante en el ejército egipcio, pero no tenía las armas espirituales. No tenía las armas espirituales porque sabe, hermano, que esto no solamente se gana con armas de estas físicas, sino con armas espirituales. Hermano, en las regiones celestes hay un mover demoníaco. Hay millones de demonios que trabajan para el enemigo de nosotros, que esos hermanos se juntan para hacer la maldad contra su pueblo de Dios. Entonces, esos están ahí trabajando, hermano. Ellos ayunan más que nosotros. Ellos oran más que nosotros. Ellos rezan más a su Señor que nosotros. Entonces, hay una lucha. Por lo tanto, esto solamente se puede hacer con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, la oración de Nehemías fue por 4 meses antes de recibir una respuesta de Dios. Dios, hermano, responde la oración, pero después de 4 meses, de estar orando a Dios, Dios responde y comienza, hermano, ¿cómo comienza a orar el Señor a la oración? ¿Cómo comienza a responder la oración de Nehemías, hermano? Comenzó, hermano, cuando vio el rey mismo, comenzó a mirar la cara de este. En el capítulo 2 va a encontrar eso, que mira la cara de él y comienza a conmover el corazón del rey de Persia. Y dice,
Y sabe la oración de Nehemías, ¿cuál era? El versículo 5 dice, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Entonces él comienza, hermanos, a orar, y esa es la oración de él. Y dice, te ruego, Jehová, de Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y cuando él comienza a hacer esa oración, es que Dios, hermano, comienza a obrar. La aflicción de Nehemías era porque sus hermanos habían intentado sin éxito la construcción de los muros. Porque eso es lo que le vinieron a contar a él, que los hermanos no podían construir el muro. Entonces él comenzó a orar al Señor, pues dijo, te ruego, Jehová de los cielos, tú eres fuerte, pero mis hermanos allá están haciendo, no pueden construir los muros. Nadie podía vivir en la tierra porque eran saqueados sin muros. Y él comienza la oración y comienza un día, otro día, otro día. Y sabe, hermanos, cuando hay una necesidad grande, los días son meses. Los meses son años. Entonces uno, hermano, espera la respuesta de Dios ya. Pero Dios, hermano, es su tiempo. Porque Dios comienza a mover, porque Dios sabe lo que necesitamos. En ese momento quizás él hubiese podido agarrar sus cosas e irse a Jerusalén a hacer algo. Pero él no hubiera podido hacer nada. Pero después Dios comienza a tocar, porque él comienza a tocar el corazón del rey. Al mirar la situación de que estaba viviendo Nehemías. Y le da todas las herramientas que iba a necesitar para hacer los muros. No solamente eran los ladrillos que necesitaba, ¿verdad? Necesitaba los permisos, necesitaba un ejército que lo cuidara mientras él construía. Necesitaba muchas cosas. Fíjense que dice Tesalonicenses, capítulo 5:17 dice, orar sin cesar. Y eso es lo que él hizo. Oró sin cesar hasta mirar la respuesta de Dios. Y ahí comenzó, hermano. Cuando él tiene la respuesta de Dios, él puede comenzar a hacer la obra. Pero comienza, hermanos, en ser tocado. Comienza en ser visitado. Comienza en ver la necesidad de los demás como si fuera de él. Porque eso es lo que uno debe sentir, hermano. El problema de otros, hermano.